Para poder determinar entonces el coeficiente de fricción cuando tenemos flujo turbulento, lo primero que vamos a tratar de definir es cómo es la distribución de velocidades en una tubería cuando tenemos régimen turbulento. A partir de ahí vamos a integrar para determinar el caudal y la velocidad media, y entonces vamos a tratar de, una vez que obtenemos la velocidad media, tratar de definir cuál es la relación entre el coeficiente de fricción y las condiciones del escurrimiento. Entonces, siguiendo con ese orden, lo primero que vamos a analizar es cómo es la distribución de velocidades en una tubería cuando tenemos el escurrimiento turbulento. Para eso vamos a tomar la ecuación o la expresión de Prandtl para determinar las tensiones de corte, y asumiendo que la tensión de corte en el contacto entre el fluido y el sólido la podemos representar a través de la ecuación de Prandtl. Esto se vio cuando se analizaron los escurrimientos turbulentos, de alguna manera es un poco un repaso. Tenemos que la tensión de corte en el contorno va a ser igual a ρ por la longitud de mezcla al cuadrado, lambda al cuadrado, por el gradiente de velocidades en la dirección transversal al escurrimiento al cuadrado. Ahora, si consideramos que la longitud de mezcla, este parámetro lambda, es proporcional a la distancia al borde sólido, es decir, que lambda es igual a este parámetro que llamamos constante de von Karman por z, y si suponemos también que para agua clara la constante de von Karman vale aproximadamente 0,4, podemos expresar que tau 0 sobre ρ va a ser igual a 0,4 por z al cuadrado, porque teníamos que dar la longitud de mezcla al cuadrado por el gradiente de velocidades al cuadrado. Y de acá lo que hacemos es tratar de despejar por un lado el diferencial de velocidades y por otro lado el diferencial de z. Nos va a quedar entonces que el diferencial de b es igual a 2,5 de la raíz cuadrada de tau 0 sobre ρ. La raíz cuadrada de tau 0 sobre ρ lo habíamos definido como la velocidad de corte por 1 sobre z diferencial de z. Entonces nos queda una ecuación diferencial que podríamos proceder a integrar para tener el perfil de velocidades. Como les había dicho, la raíz cuadrada de tau 0 sobre ρ era lo que llamábamos velocidad de corte. Tenemos la ecuación diferencial algo simplificada y procedemos a integrar. Ahora bien, este perfil teórico de velocidades dado por la ecuación de Karman-Prandtl le corresponde una velocidad 0 en una distancia al borde sólido z'. Es decir, que el perfil teórico de velocidades que obtenemos no es que arranca desde la condición que tiene un sentido físico de que en la zona de contacto entre el fluido y el borde sólido la velocidad es 0. Evidentemente, al ser un perfil teórico, no responde exactamente a la condición física, pero lo que está demostrado es que este perfil teórico representa muy bien lo que sucede en las zonas que no son muy próximas al borde sólido, pero sí en el resto del perfil. En definitiva, entonces, cuando uno quiere obtener el perfil de velocidades, va a tener que integrar entre este z' y cualquier valor de z donde tengo la velocidad b, pues en este z' la velocidad va a ser 0. Entonces, procediendo a la integración de la ecuación que se obtuvo, vamos a hacer entonces la integral entre z' y z, y en definitiva nos va a quedar definido un perfil de velocidades como el indicado en la figura con la línea roja.
Otra cuestión, en definitiva, uno podría hacer directamente la integral, no la integral entre z' y z, sino la integral general, y nos va a quedar entonces una constante de integración, es decir, que el z' también lo podríamos interpretar como una constante de integración. Pero creo que explicándolo de esta manera se entiende mucho mejor. En definitiva, cuando integramos, nos va a quedar b igual a 2,5 de la velocidad de corte por el logaritmo natural de z menos el logaritmo natural de z', o lo que es lo mismo, uno puede poner que es b igual a 2,5 de la velocidad de corte sobre el logaritmo natural de z sobre z'. Esto es lo mismo que esto, ¿sí? Y esta expresión así definida es la ley universal de distribución de velocidades de Planck y von Karman. ¿Por qué universal? Porque es para escurrimiento turbulento, pero para cualquier condición de escurrimiento. Ya sea que el escurrimiento funcione como hidráulicamente liso o como hidráulicamente rugoso. Ahora, como toda propiedad del fluido cerca del borde sólido, Z' va a ser función, por un lado, de la rugosidad del borde sólido y por otro lado de la viscosidad. ¿Por qué? Porque cuando vimos el desarrollo de la capa límite, vimos que contra el borde sólido había una subcapa que la llamábamos subcapa laminar o subcapa viscosa, donde se desarrollaban prácticamente la totalidad de los efectos viscosos. Es decir que Z', al ser una distancia muy próxima al borde sólido, va a estar condicionada por la condición de rugosidad del propio borde sólido, una condición física, y también de la viscosidad, porque tenemos concentrados los efectos viscosos en esa subcapa viscosa o laminar. Ahora bien, luego del desarrollo de esta formulación de la ecuación de Planck y von Karman, y a partir de datos experimentales, contamos con expresiones empíricas para fijar el valor de este Z' para los dos tipos de escurrimiento turbulento, el funcionamiento turbulento, es decir, funcionamiento turbulento hidráulicamente liso o turbulento hidráulicamente rugoso. Por supuesto, todas las tuberías van a tener algún grado de rugosidad, pero a pesar de eso, a veces funcionan como si fuesen lisas y otras veces no, directamente funcionan como si fuesen rugosos. Analicemos entonces el funcionamiento turbulento hidráulicamente liso. Como vimos, la ley de Prandtl y von Karman queda definida por una distribución logarítmica de velocidades dada por lo que sería esta línea que es esquematizada en rojo, donde a una cierta distancia del borde sólido indicada como Z', la velocidad es cero. Esto describe un funcionamiento de cómo en forma teórica uno lo podría analizar. En definitiva, en función de cuánto valga este valor de Z' es cómo se va a desarrollar el perfil de velocidades. ¿Y qué es lo que uno dice que funciona bastante bien esta distribución de velocidades? Porque a una cierta distancia del borde sólido, si uno graficara los valores de la velocidad que uno puede registrar en el interior del tubo, la caracterización mediante esta ley roja funciona muy bien. Ahora, por supuesto, esta ley roja es un perfil logarítmico teórico y al cual hay que definirle estos valores de Z'. Cuando uno dice, bueno, a partir de ensayos experimentales o de mediciones experimentales, uno dice cuánto puede valer el valor de Z', lo que uno hace es decir, bueno, yo dibujo los puntos que yo registro de velocidad en el interior de la tubería y me va a dar una aproximación muy buena mediante esta curva.
Ahora, lo que uno tiene que después hacer es ver cuál sería el valor de z' para el cierre de la curva teórica, y entonces uno, a partir de eso, es que algunos investigadores han obtenido cuánto puede valer el valor de este parámetro z'. Pero antes de decir, por ejemplo, cómo Nicurazde, que fue un discípulo de Pram, pudo haber determinado valores de z', tanto para escurrimientos hidráulicamente lisos como rugosos, uno tendría que decir que en realidad el perfil real de velocidades, sobre todo en proximidades al borde sólido, va a estar caracterizado no por la línea roja, sino por esta línea que indiqué acá como celeste, donde debido a los efectos de la viscosidad en la subcapa laminar o subcapa viscosa, que como vimos en el tema de capa límite, a través de lo que determinó experimentalmente, por ejemplo, a través de lo que ha presentado en distintas publicaciones Nicurazde, uno puede decir que este espesor de la capa límite laminar o subcapa viscosa es igual a 5 veces la viscosidad cinemática sobre la velocidad de corte. Entonces, este espesor, que es muy chiquito, uno concentra los efectos viscosos, entonces la velocidad va a valer 0 en contacto con el borde sólido. Sabemos que cuando tenemos los efectos viscosos preponderantes, la distribución de velocidades va a ser parabólica. Siendo este espesor muy chiquito, la distribución parabólica de velocidades uno la puede asemejar a la lineal, y uno entonces empalma este valor corresponde al escurrimiento en la subcapa viscosa con estos valores que corresponden a la distribución logarítmica de velocidades del escurrimiento turbulento, y bueno, va a haber una zona de transición donde hay un empalme entre los efectos viscosos y el comportamiento puramente turbulento. De esa manera, la distribución de velocidades sería realmente la que está esquematizada en celeste, pero siendo que este espesor de la subcapa viscosa y transición es muy chico, uno lo que determina es que la descripción de las velocidades puede ser muy bien representado mediante esta ley logarítmica, donde la velocidad se hace cero a una distancia z'. Más allá de toda la explicación, los resultados experimentales indican que cuando las superficies funcionan como hidráulicamente lisa, puede considerarse que z' depende solamente de la viscosidad y de la velocidad de corte, y podemos expresar a z' como un parámetro m por la viscosidad cinemática sobre la velocidad de corte, siendo m aproximadamente igual a 1/9. A veces m también se lo puede indicar como 0,108, pero aproximadamente uno lo puede tomar como 1/9. Entonces, reemplazando en la ley universal que obtuvimos antes el valor este de z', cuando uno describe que el funcionamiento es hidráulicamente liso, se obtiene, pasando a la velocidad de corte dividiendo del otro lado, que la relación entre la velocidad y la velocidad de corte, es decir que esto es una dimensional, es igual a 2,5 por el logaritmo natural de 9 por la velocidad de corte por z sobre n. ¿Sí? Fíjense que lo que hicimos es reemplazar z' por lo que indicamos antes. La velocidad, haciendo algunos pasajes de términos y resolviendo cuánto es el logaritmo natural, por ejemplo, de 9, y haciendo alguna serie de pasos matemáticos, podemos ver que es igual a la velocidad de corte por 2,5 del logaritmo natural de la velocidad de corte por z sobre nu, más un valor de 5,5. Ahora, como paso siguiente, conociendo cómo es la distribución de velocidades en la tubería, esta distribución de velocidades teórica que describe bastante bien cómo es el funcionamiento cuando el escurrimiento es turbulento y que funciona ese escurrimiento como hidráulicamente liso, vamos a proceder
a calcular el caudal, integrando las velocidades. Hacemos una integración como hicimos cuando analizamos el caudal en los escurrimientos de Poiseuille, y podemos decir que el caudal es igual a la velocidad por el diferencial de área, donde el diferencial de área es este anillo indicado en rojo, y ese integral va a ser entre 0 y r. Ese anillo rojo es 2pi por r por diferencial de r, que multiplicado por b e integrándolo entre 0 y r nos da el caudal. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a reemplazar la velocidad que obtuvimos para el flujo turbulento hidráulicamente liso en la ecuación anterior y vamos a poder proceder a integrar el caudal. Fíjense que en la distribución de velocidades aparecía el valor de z, donde z está medido desde el borde hacia el centro de la tubería. Fíjense en este esquema que z lo podemos reemplazar por r grande, o sea, el radio de la tubería, menos el r que le corresponde en lo que sería la integración. Es decir que, fíjense que en esta expresión pusimos z como r menos r. Reemplazamos acá adentro y después entonces podemos proceder a integrar. Al integrar esta ecuación, nos va a quedar que el caudal es pi por radio al cuadrado por la velocidad de corte por 2,5 del logaritmo natural de la velocidad de corte por el radio de la conducción sobre la viscosidad cinemática más 1,75. Y podemos, a partir de esta ecuación que indicamos acá, determinar el valor de la velocidad media. La velocidad media va a ser el caudal sobre el área, y fíjense que pi por radio al cuadrado es el área de nuestra conducción. Entonces esto lo podemos pasar dividiendo acá y nos va a quedar la velocidad media. Entonces, como indicamos, la velocidad media va a ser igual a la velocidad de corte por este término que está entre corchetes. Ahora, también vamos a recordar lo siguiente, que ya expresamos al principio de esta clase. Tau 0, o sea, el esfuerzo de corte en el contacto entre el fluido y el borde sólido, es igual a este coeficiente de fricción CF' por ρ por la velocidad al cuadrado sobre 2. Y a su vez también sabíamos que este coeficiente de fricción era igual a 4 veces el coeficiente de fricción F, que es en definitiva el que queremos determinar en la ecuación de Darcy-Weisbach, es igual a 4 veces el valor de CF'. Entonces, a partir de esta ecuación, pasando la masa específica, dividiendo acá abajo, uno puede expresar que tau 0 sobre ρ, que es igual a la velocidad de corte al cuadrado, porque la velocidad de corte era la raíz cuadrada de tau 0 sobre ρ, es igual a f por la velocidad media al cuadrado sobre 8. Y en definitiva, uno puede expresar esta relación como que la velocidad sobre la velocidad de corte, fíjense que aparece acá, es igual a la raíz cuadrada de 8 sobre el coeficiente de fricción f. Entonces, como esto aparece acá, podemos expresar directamente reemplazando en la ecuación de la velocidad y también considerando que el diámetro es 2 veces el radio, finalmente uno puede desarrollar esta ecuación de manera que nos queda que 1 sobre la raíz de f es igual a 2 por el logaritmo, acá estamos trabajando con logaritmo decimal, pasamos al logaritmo natural al logaritmo decimal, entonces tenemos 2 por el logaritmo decimal del Reynolds por raíz de f menos un valor de 0,8. Y lo que podemos ver entonces es que cuando tenemos que el flujo es turbulento hidráulicamente liso, el coeficiente de fricción es solo función ¿de qué? Del número de Reynolds. Es decir, que es solo función de la viscosidad y no aparece en ningún lado en esta ecuación que nos permite definir cuánto vale el coeficiente de fricción, la rugosidad de la tubería.